Hoy celebramos la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, como hemos escuchado en la primera lectura de la misa, aquel día en que camino de Damasco para apresar cristianos, judíos cristianos, y llevarlos a Jerusalén, aquel día en que se encontró con el Señor resucitado en forma de audición, le oyó al Señor que le hablaba, y eso, junto con la caída y la luz, eso supuso para él el inicio de su conversión. Es también un día en el que la Iglesia nos pide rezar por la unidad de los cristianos. Termina hoy la semana de oración por la unidad de los que creemos en Jesucristo, aunque no sean católicos. Quisiera referirme en algo a San Pablo. Normalmente, creo que por desgracia, los católicos conocemos muy poco, no solamente de los escritos de San Pablo, sino de sus enseñanzas a través de esos escritos e incluso de su vida. El hecho de que las cartas se lean en las misas no significa que tengamos un conocimiento sobre ellas, porque generalmente las homilías se centran en el Evangelio. Y de verdad que es una pena, no digo que sea una pena que las homilías se centren en el Evangelio, sino que conozcamos tampoco a San Pablo. Es un personaje fundamental en la historia de la Iglesia. No, como algunos dicen, el creador de una Iglesia que no tenía nada que ver con Jesucristo, sino el verdadero proclamador del mensaje de Jesucristo, del mensaje auténtico de Jesucristo a aquellos que no eran judíos. ¿Qué es lo que San Pablo experimenta? Ante todo, primero de todo, la causa de todo, que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado. Lo dirá en algunas de sus cartas: si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres, pero ha resucitado. El encuentro con el Señor en el camino de Damasco, aquella audición donde Jesús le dice: soy yo, Jesús, al que tú persigues, le hace comprender que está vivo. Cristo ha resucitado. Ese es el inicio de su conversión. Cristo ha resucitado. Eso significa, primero, que hay vida eterna, obviamente, que la muerte no es el final, porque Cristo estaba muerto y Él lo sabía bien. Cuando muere nuestro Señor, no sé si San Pablo estaba en Jerusalén en ese momento, no lo podemos saber con exactitud, pero sí que está en la muerte de San Esteban, el primer mártir, cuando es apedreado, y eso tiene lugar 3 años después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, la proximidad de San Pablo a los acontecimientos de la pasión y muerte del Señor era total. Él sabía, si no estaba allí de testigo, él sabía de los que sí habían sido testigos exactamente lo que había ocurrido. Saber que Cristo ha resucitado, estando seguro de que había muerto, supuso para San Pablo, repito, el inicio de su conversión. Hay vida eterna. Pero también, él era fariseo, creía en la vida eterna, pero también supuso que si Jesucristo había resucitado, Dios estaba con Jesucristo. Dios certificaba todo el mensaje de Jesucristo. Y una parte esencial del mensaje de Jesucristo, precisamente por esa parte esencial fue condenado, una parte esencial era que Cristo era Dios. En el juicio, delante del Sanedrín, en la casa de Caifás, esta fue la causa definitiva de su condena. Ha blasfemado, dijeron, porque tú te haces igual a Dios. Cristo es Dios. Y la resurrección certifica, demuestra, confirma, ratifica esta verdad esencial de nuestra fe. Cristo ha resucitado, y eso significa que hay vida eterna y que Cristo es Dios. Y por lo tanto, que todo el mensaje de Jesús es verdadero. Todo el mensaje de Jesús viene avalado por Dios nuestro Señor. Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, ha certificado con la resurrección de Cristo todo su mensaje. Hay resurrección, primero, pero es que además de eso, es Cristo el que nos redime con su sangre. Y ahí es donde entra en colisión, abierta, franca colisión, esta nueva fe, la fe cristiana, con la vieja fe judía, que venía a decir que era el cumplimiento de unas estrictas, rigurosas, abundantísimas leyes, algunas de tipo religioso y otras de tipo meramente cultural, como determinados alimentos que no se podían comer, etc. Bueno, pues el cumplimiento de esas leyes garantizaba al hombre la salvación. No es así. Lo que ha descubierto San Pablo, lo que predica Jesucristo, lo que predica la Iglesia, es que es la fe en Cristo la que nos salva. Pero esa fe en Cristo, esa gracia de Cristo salvadora,
no significa que no tengamos que hacer buenas obras. Cuando 15 siglos más tarde, Lutero lea la carta de San Pablo a los romanos, va a extraer una serie de frases de esa carta, incluso al margen de otras frases de la misma carta y desde luego al margen de otras cartas, como la primera carta a los Corintios. La fe sin obras, dirá el apóstol Santiago, es una fe muerta, pero es que eso mismo lo dice San Pablo. Es decir, Cristo es nuestro Redentor, su sangre es la que nos redime, por pura gracia estamos salvados, pero para aceptar la salvación gratuita e inmerecida que Dios nos da a través de Cristo, para eso hace falta que tengamos buenas obras. Si no tenemos comunión con Dios, es decir, si estamos en pecado, ¿cómo vamos a aceptar la salvación de aquel con el cual no nos hablamos, de aquel con el cual no tenemos amistad, de aquel con el cual hemos roto por el pecado? Cristo es nuestro Salvador, es el que nos trae el regalo de la vida eterna, pero para aceptar un regalo hay que extender las manos, si no, ¿cómo lo vas a aceptar? Para aceptar un regalo hay que querer aceptarlo. Si has roto tu relación con Dios con el pecado, no puedes aceptar el regalo. El hecho de que tú aceptes ese regalo no significa que deje de ser un regalo. Significa simplemente que tienes un don que no te mereces y que tú lo has aceptado, por lo cual tú tienes que dar las gracias. La gran aportación espiritual de San Pablo va a ser insistir en la humildad. Por eso San Pablo, aunque no hable nunca de la Virgen María, es, junto con San Juan, el evangelista, o en el caso de San Pablo, el apóstol más mariano, porque todo el evangelio, toda la enseñanza de San Pablo está dirigida a hablar de la humildad. No nos salvamos a nosotros mismos, es Cristo quien nos salva y tenemos que vivir de agradecimiento al Cristo Redentor, de tal forma que nuestras buenas obras sean lo que nos dé la posibilidad de aceptar esa redención sin que por ello tengamos menos motivos de agradecimiento. Creo que es en esto en lo que tenemos que insistir. Cristo es Dios, Cristo nos salva. No son nuestras obras las que nos salvan, pero nuestras obras son imprescindibles para aceptar la salvación que viene de Cristo. Esto nos ayuda, con la gracia de Dios, a ser santos y a ser humildes. Seamos lo bueno que seamos, somos conscientes de que es pura gracia de Dios. Los grandes santos han sido también grandes personas llenas de humildad. Pienso, por ejemplo, en Santa Teresita de Lisieux, que jamás cometió un pecado mortal y que se sentía la más pequeña de todas las criaturas. O San Francisco de Asís, un santo que recibió las llagas del Señor y que, sin embargo, se sentía el más pequeño y el más humilde de todos los hombres. Todo es gracia y esa gracia para salvarnos necesita la colaboración de nuestras buenas obras, pero sigue siendo gracia. Por eso podemos decir, Señor, yo no te merezco, Señor, yo te necesito y Señor, yo te agradezco la salvación que tú me regalas y te agradezco esta salvación demostrándote, a pesar de mi miseria, mi amor con mis obras, y esas obras, que son fruto también de tu amor y de tu gracia, son las que me van a permitir recibir la salvación. Leamos a San Pablo, seamos humildes como fue San Pablo, y luchemos y hagamos todo lo posible para que este tesoro maravilloso de habernos encontrado con Jesucristo llegue a otros, porque Cristo, nuestro Salvador, está deseando salvarnos, no solo a nosotros, sino a todos los hombres. Que así sea.